Que haya gente que tenga miedo a que Podemos convierta a España en Venezuela es normal, porque eso podría llegar a pasar. Como también es normal que a otros les preocupe mucho que Vox restaure el fascismo repitiendo las maniobras del 36, fusilamientos incluidos. O que el PP privatice escuelas y hospitales públicos para que sus amigos se forren. O que el PSOE termine de destruir el empleo que queda mientras repuebla el país a base de inmigrantes ilegales. O que los separatistas consigan una secesión amistosa. Todas estas preocupaciones están justificadas, porque son cosas que los políticos podrían llegar a hacer en un país en el que el poder del Estado no está controlado. Pero el verdadero problema no es que alguna de estas cosas llegue a ocurrir, sino que el único motivo por el que no ha ocurrido es que ningún grupo de tarados ha alcanzado el poder suficiente para hacerlo, todavía. Eso es lo que debería preocuparnos, a todos y mucho. Cuando las facciones que controlan el Estado abusan del poder que ostentan, la crítica por parte de las facciones que no lo controlan es feroz. Que si corrupción, que si debacle económica, que si medidas totalitarias, enseguida salta la oposición exigiendo dimisiones, planteando mociones de censura, pidiendo consenso, pactos, elecciones, gobiernos de salvación nacional o cualquier otra variante del quítate tú para ponerme yo. Pero nunca nadie plantea las dos cuestiones que a mí me parecen más importantes. ¿Cómo es posible que hayan podido cometer semejante tropelía y qué vamos a hacer para evitar que algo así vuelva a repetirse? Nunca se toman medidas, por poco que sea, para evitar que este o futuros gobiernos vuelvan a cometer el mismo abuso, ni se corrige el abuso cuando se tiene la oportunidad. La puerta siempre queda abierta, porque todos tienen la esperanza de que les llegue la oportunidad de poder utilizar ese poder por una buena causa, la suya. Ese es el verdadero problema de España, la ausencia de cualquier tipo de control significativo al poder y la falta de voluntad para imponerlo. A diferencia de países más serios, como Estados Unidos, en los que no pasa nada grave si un tarado llega al poder, porque por muy parda que quiera liarla, tiene las manos atadas y gente vigilándole, en España el tarado no encuentra límites ni nadie que quiera ponérselos. Ni desde el Estado, que sirve al partido que lo gobierna, ni desde la oposición, que espera pacientemente su turno para hacer lo propio, ni desde la ciudadanía, a la que se ha convencido de que lo único que podemos hacer es intentar evitar que el tarado llegue al poder, votando a otros menos tarados, por supuesto. A este último grupo quisiera haceros una pregunta. ¿Cuánto esfuerzo y tiempo de vuestras vidas vais a dedicar a que no nos gobiernen los otros tarados, los tarados malos? Quizá con vuestro activismo logréis que no ganen en las siguientes elecciones, pero antes de 4 años habrá otras, y después otras, y otras, y otras, y esa gente no descansa, espera pacientemente su oportunidad, que acabará llegando, lo sabéis. ¿Qué haréis ese día? ¿Inmolaros? ¿Echaros al monte? ¿Exiliaros? ¿Apretar los dientes y resistir hasta las siguientes elecciones? ¿Y si las vuelven a ganar? ¿No sería mejor dedicar todo ese esfuerzo y energía a construir un Estado con unas instituciones que ningún tarado que alcance el poder pueda utilizar para haceros daño? No podemos confiar nuestro destino a que siempre nos gobiernen personas intachables. Siempre va a existir el riesgo de que psicópatas sin escrúpulos lleguen al poder. Por eso necesitamos instituciones que no permitan el abuso de ese poder, para que cuando llegue ese fatídico día podamos seguir con nuestras vidas. Ahora mismo no las tenemos, y ya estamos viendo las consecuencias. El problema no es que PSOE y Podemos hayan declarado un estado de excepción ilegal, en fraude de ley, que se ha prorrogado por 6 meses como se podría haber prorrogado por 6 años sin que nadie en el gobierno ni en la oposición diga nada, sin que ningún juez diga nada, sin que ninguna comunidad autónoma diga nada y sin que a nadie le parezca raro. No, el problema es que cualquiera de los gobiernos anteriores podría haberlo hecho, y cualquiera de los gobiernos futuros podrá volver a hacerlo. Porque está claro que nuestro ordenamiento jurídico constitucional y nuestra sociedad admite estas prácticas. Según parece, está bien que el gobierno desinforme o mienta descaradamente a la opinión pública, o que sustituya a la función legislativa de las Cortes mediante decreto ley, o que nombre a las más altas instancias del Poder Judicial, repartiéndose los cargos como si fueran cromos, o que pretendan controlar las causas judiciales que se investigan, sustituyendo a los jueces de instrucción independientes por fiscales jerárquicamente dependientes de ellos, o que se suelan adjudicar contratos públicos a dedo mediante procedimiento negociado sin publicidad acelerado o fraccionando el importe para convertirlos en contratos menores. Todas estas formas de abusar del poder de las instituciones en detrimento de la ciudadanía se ve que son normales, porque pueden hacerlas sin que pase nada. De hecho, algunas llevan haciéndose años.
Como también parece que es normal que la policía entre en tu casa a golpe de ariete por negarte a identificarte, o te puedan sancionar por incumplir un estado de alarma que todavía no ha entrado en vigor, o a pesar de que no exista un marco legal para determinar la sanción aplicable, o que los sancionados tengan que llegar hasta los tribunales porque Hacienda o la DGT se niegan a reconocer los defectos de fondo o de forma por los que se anulan hasta el 50% de las multas que se recurren. Esta forma de proceder debe ser normal, porque lo hacen y no pasa nada. Como tampoco pasa nada cuando el presidente del gobierno en funciones se niega a someterse al control del Parlamento recién elegido, o cuando el Tribunal Supremo declara nulas las cláusulas suelo pero dice que no hay que devolver todo el dinero que se ha cobrado de más, cuando se aprueba una ley de seguridad ciudadana que impone sanciones más graves que el Código Penal, con menores garantías para el acusado, cuando se crea, con el aval del Tribunal Constitucional, juzgados específicos para hombres en los que la presunción de inocencia está un poquito descafeinada, cuando se negó la tutela judicial efectiva a quienes no pudieron pagar las tasas judiciales que impuso Gallardón, que por cierto no se devolvieron cuando las anuló el Tribunal Constitucional, cuando altos funcionarios del gobierno organizan grupos armados para secuestrar y asesinar a ciudadanos españoles, o más recientemente para desacreditar a sus rivales políticos o sabotear investigaciones judiciales, o cuando se amenaza a un presidente del gobierno para que dimita sin que nadie plantee ninguna pregunta ni se abra ningún tipo de investigación. Estos son solo algunos episodios de una larga serie de acontecimientos que llevan ocurriendo en España desde 1978 sin que pase nada. Como mucho, algún cabeza de turco paga los platos rotos, que en más de una ocasión han sido los denunciantes de este tipo de prácticas. Se ve que todo esto es muy normal en un país al que llaman democrático, porque lo hacen unos y lo hacen otros, porque quienes lo hicieron antes se fueron de rositas, y porque lo único que impide que lo vuelvan a hacer los que están ahora es la buena voluntad de los políticos, que es una cualidad muy escasa cuya existencia no podemos presuponer en nadie. Así que como no espabilemos, todas estas cosas y muchas más van a seguir ocurriendo gobierne quien gobierne. Decía Montesquieu que a un poder solo le frena otro poder. Por eso es tan importante que existan poderes separados y enfrentados entre sí, para que se vigilen y frenen entre ellos. Pero como en España no existen estos otros poderes que frenen al Estado, los políticos seguirán abusando cada vez más y más de nosotros, hasta que les plantemos cara o nos dejen secos. Los grandes abusos de poder comienzan como pequeñas transgresiones que son toleradas. Un día se soborna a un funcionario para agilizar un trámite y al tiempo acabas teniendo que pagar para que te atiendan. Un día aplaudes desde tu balcón que te encierren en casa para protegerte de un peligroso virus y al poco se encierra a perpetuidad a quienes no permitan que las farmacéuticas experimenten con sus cuerpos. Un día te alegras de que la policía allane moradas para disolver reuniones nocturnas de más de 6 personas y al poco tiempo descubres que tu domicilio no es inviolable ni eres libre de ir a donde quieras ni de decir o de pensar lo que quieras. Yo quiero vivir en un país en el que no tenga que estar constantemente preocupado por quién llega al gobierno, en el que mi existencia no esté amenazada porque haya una mayoría absoluta en el Congreso, en la comunidad autónoma y en mi ayuntamiento del partido político más opuesto a mis ideas. Y para que eso sea posible, hace falta unas reglas claras para el ejercicio del poder, que limiten cualquier atisbo de abuso o arbitrariedad por parte del Estado, y sobre todo que se cumplan a rajatabla, sean cuales sean las consecuencias. Cuando todo esto ya esté garantizado, ya me preocuparé yo por ver si prefiero segregación por sexo en las escuelas, autodeterminación de género, liberalización del comercio de órganos humanos o que se vayan todos a la mierda. Por desgracia, esa España que yo quiero no se puede conseguir votando, porque no hay políticos dispuestos a hacer algo para limitar el poder del Estado. Todos asumen que el Estado funciona así y persiguen ese poder para hacer cosas buenas, no para renunciar a él. De hecho, esta falta de control de las instituciones facilita el desarrollo del proyecto político de cada uno, así que la tendencia natural ha sido y será el continuar eliminando cualquier elemento que dificulte o se resista al ejercicio absoluto del poder, y con ello aumentar la influencia del Estado sobre la sociedad. Cuanto más absoluto sea el poder, más cosas buenas se podrán hacer con él. Por eso es necesario que seamos nosotros, la ciudadanía, quienes generemos y mantengamos esa resistencia para que los políticos no puedan hacer lo que quieran, porque si no, seguirán haciéndolo. Nuestros derechos no son nuestros, nos los han concedido para que pensemos que vivimos en una democracia, pero cuando hace falta se quitan tan fácilmente como se dan, ya lo hemos comprobado. Y lo que nos parezca o deje de parecer a nosotros no importa mientras no estemos dispuestos a realizar acciones tajantes y decisivas para limitar las posibilidades de que el gobierno abuse de su poder. Esta es la diferencia entre España y Estados Unidos, que allí la nación ha impuesto límites al poder del Estado y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que se respeten. Aquí ni lo uno ni lo otro. Aquí lo que tenemos es un montón de personas que se han creído que vivimos en una democracia y siguen buscando soluciones dentro del sistema,
porque piensan que el problema son las personas, no las instituciones. Que si nos falla el PP votaremos al PSOE. Y si no a Podemos, y si no a Ciudadanos, a Vox, a Más País, al PACMA y vuelta a empezar. Porque siempre que parece que está todo perdido, aparece un nuevo líder o un nuevo partido dispuesto a renovar la política, a regenerar la democracia, a marcar un nuevo rumbo y enmendar los errores del pasado. Pero nuestro problema no es que tengamos políticos y funcionarios que realicen acciones indebidas o censurables. El problema es que tenemos un sistema que ampara estas conductas, que generalmente ni se persiguen ni se castigan. Y una sociedad que mayoritariamente normaliza estos abusos con su indiferencia, cuando no con su aplauso cómplice cuando son los suyos los que las hacen. Una impunidad en el ejercicio del poder que solo puede provocar que cunda el ejemplo. Así que como es poco probable que aparezca un candidato o partido político interesado en separar y restringir los poderes del Estado y crear mecanismos de fiscalización y transparencia ajenos a su control, y aunque apareciera y obtuviera los votos necesarios, que ya es mucho suponer, tendríamos que confiar en que cuando llegue al poder implemente estas reformas y no otras, porque no tendría ninguna obligación legal de hacer lo que hubiera prometido en campaña electoral. Y como no parece muy sensato votar a alguien con la esperanza de que desarrolle su proyecto político sin abusar del poder que va a ostentar, como tampoco lo parece esperar que quien venga después tampoco vaya a querer abusar del poder que le hemos concedido, pese a la insuficiencia de los mecanismos de control, el único camino lógico para quienes queremos vivir sin la constante amenaza de que alguien sin escrúpulos alcance el poder es promover los cambios necesarios desde fuera del Estado para poner límites a su poder. ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante la desobediencia civil. Para empezar, no votando y negándose a colaborar de ninguna forma con la celebración de las elecciones, para que les quede claro que su circo político ya no nos interesa y que si nos gobiernan es sin nuestro consentimiento. Y para que no haya ninguna duda de que no votamos porque no aceptamos a unos políticos que no nos representan, podéis hacer como yo y sumaros a la labor de difusión en público o en privado del mensaje de que no vivimos una democracia y de que hace falta que construyamos una en la que haya separación de poderes en origen, representación política de la ciudadanía e imperio de la ley, y que la forma más efectiva de construir esta democracia es mediante la desobediencia civil pacífica. Tenéis muchos canales como el de Rubén Gisbert, Camino a la Libertad, Alba al Habla, Pedro Martínez Ascensionario, el mío propio u otros muchos que iré añadiendo en el comentario destacado para tomar ideas con las que construir vuestro propio discurso y materiales que difundir por redes sociales. También podéis encontrar ayuda en asociaciones de personas que pensamos de esta manera, como la Junta Democrática de España o el MCRC. Así que ya sabéis, si queréis dormir tranquilos en un país en el que existan límites al poder y no tengamos que rezar porque no nos gobiernen psicópatas, podéis dejar de sostener este sistema político corrupto y transformarlo mediante la desobediencia civil pacífica, o podéis seguir votando al menos malo y esperar a que las cosas cambien mágicamente.